Hola, me llamo Chuck Babiloni. ¿Te has preguntado alguna vez cómo crearía alguien que no se hubiera tragado esa infumable falacia occidental conocida como meritoriaje? Como pintaba Hilma af Klint. Pero antes de meter mis manos en los tubos de pintura de Hilma af Klint, permíteme que te explique un poquitito mejor este proemio técnico incluido en mi entradilla. ¿Qué he querido decir con esto? Solemos pensar sobre todo en Occidente, o quizá solo en Occidente, que cualquier persona puede acceder a puestos relevantes en cualquier ámbito sociocultural siempre que se emplee con suficiencia, con talento, con virtudes probablemente innatas en lo que mejor sabe hacer, en aquello en lo que mejor se desempeña bien. Esto ya sabemos todos que es una absoluta falacia. Esto solamente se sigue dando en Japón y en República de Corea y quizá en algunos otros lugares del sudeste asiático, pero sabemos que en Occidente la historia no funciona así. Los seres humanos triunfan por razones de lobby, porque conocen gente que a su vez conoce gente que a su vez conoce gente a la que estas personas son presentadas. Bien, así se escala, perdón por la redundancia, en la escala social de Occidente. Bien, hay personas que no tragan con esta infumable falacia posibilitadora, que tu esfuerzo, que tu talento te conducirá a un premio cultural o, mejor aún, sociocultural. Hilma af Klint fue una de esas escasas personas occidentales que no se creyó esta falacia. Y ahora mismo te estarás preguntando, Chuck, ¿a qué viene este comienzo tan rotundo, esta sentencia tan axiomática? Te la explico con muchísimo gusto en puntos subsiguientes. Permíteme un poquitín de contextualización. Hilma nació en 1862 y 20 años exactos. Después ingresó en la Royal Academy of Fine Arts de Estocolmo. ¿Qué estudió allí? Bueno, pues el plan de estudios habitual en una escuela europea de finales del siglo XIX. Arte con intención naturalística. Arte con una intención de transmisión del mundo sensible a soportes artísticos. Bueno, esta búsqueda comenzó a no satisfacer a Hilma casi desde el comienzo, y entonces, en esos instantes en los que algo se estaba removiendo dentro de ella, comenzó a plantearse cuestiones que sus compañeros de aula no se estaban planteando. Parece evidente, no sé qué pensarás tú, que si Hilma hubiera seguido pintando cuadros como este de 1903, titulado Efter Sommer, algo así como El pasado verano, no habría entrado en la historia del arte ni, por supuesto, en sus grandísimos mejores altares. ¿De acuerdo? Bueno, ¿qué hizo que Hilma dejara de pintar este tipo de obras totalmente manieristas, totalmente naturalísticas, totalmente ajenas a un acto total de creatividad, y se comenzara a inclinar por las obras de Hilma que la han aupado a los grandes puestos del arte de todos los tiempos? Atención. Ocurrió que en un momento dado de la bisagra secular del paso del siglo XIX al siglo XX, Hilma af Klint se dio cuenta de que ella no era artista, sino que era el trasvase, el puente, el medio necesario, aunque no suficiente, para que algo o alguien se expresase a través de su cuerpo físico. En otras palabras, Hilma af Klint se dio cuenta de que no era artista, era medium.
Sobre la pintura mediúmnica ya te hablé sucintamente en mi vídeo dedicado a Séraphine de Senlis. Revísalo después de ver este, si eres tan amable. Te recuerdo brevemente en qué consiste la pintura mediúmnica. Un pintor decide que no es él el que crea, sino una instancia superior, o que él o ella pretenden como superior. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que el espíritu, al no gozar de cuerpo físico, no puede pintar y entonces necesita de un humano que esté allí abajo, como solemos decir de manera pueril, allí abajo en la tierra, y que ejerza las órdenes que parten de este espíritu. Bien, esto es la pintura mediúmnica. Yo sirvo de instrumento a un espíritu superior que pinta a través de mí. Y esto, no sé qué estarás pensando ahora mismo, pero no es tan baladí como pueda parecer. ¿Por qué razón? Porque si eliminamos cualquier intención de calificar esto, si eliminamos cualquier prejuicio, ya sea intelectual, ya sea mental, ya sea casi sentimental, si eliminamos todo tipo de prejuicio, ¿esto qué significa? Significa que el artista no es un autor, es alguien al servicio de algo o alguien que evidentemente ya no está de manera física en esta tierra. ¿Esto qué significa? Bien, que su cuerpo físico, el cuerpo físico del artista, es un vehículo para que se exprese un ente inmanente, un ente omnipresente y, por supuesto, un ente intangible. Acabo de arribar al puerto conceptual al que quería conducirte desde el arranque de este vídeo, donde está la propiedad autoral e intelectual de las obras que crea ese cuerpo físico que en realidad está recibiendo órdenes, por así decirlo, de ese ente intangible. Bueno, ¿qué más da? No nos importa. A Hilma af Klint no le importó esto en absoluto y por eso en mi entradilla te comentaba que ella no se creyó esta falacia. Cuando tu cuerpo físico se coloca a las órdenes de un ente superior, todas las minúsculas contingencias humanas pasan a un tercer, cuarto, quinto grados. No tienen la más mínima importancia. Conclusión: Hilma af Klint, durante su vida y antes de morir su cuerpo físico, dejó ordenado a su sobrino que sus obras no se enseñasen en público hasta transcurridos más de 20 años desde su fallecimiento físico. Así que, bueno, hasta 1964 las obras de Hilma af Klint no se enseñaron con la suficiente necesidad sociocultural que hoy les atribuimos. Y ahora a buen seguro que te surge una nueva duda. ¿Y por qué esta cerrazón? Ya que ¿por qué esta liberación de todo lo que solemos entender como éxito en vida? Bueno, me centro específicamente ya en la morfología de su obra. Más allá de estos pinitos de intención naturalística que yo suelo denominar pintura prehistórica en cualquier autor, toda esa pintura que un pintor pinta antes de pintar lo que cree que debe pintar, pintura prehistórica dentro de la minúscula historia de ese ser humano, más allá de estos pinitos, digo, Hilma comenzó a crear obras que básicamente tratan tres campos: el campo de los símbolos, el campo de las letras y el campo de las palabras. ¿Cómo son estos símbolos? Estos símbolos básicamente son los que te estás imaginando, grafismos que tienen que ver con la abstracción de ciertos conceptos. Bien, estos los detectamos claramente en todas las obras que crearon la leyenda Hilma. Pero cuando te hablo de símbolos también te estoy hablando de cierta utilización del color que yo llamo utilización metafórica. Cuando asignamos un color a una metáfora, ese color ya no funciona como color, funciona como concepto.
Así que a partir de ahora te pido por favor que cada vez que detectes en un cuadro de Hilma af Klint un amarillo, pienses en el concepto mujer, lo femenino. Cuando detectes un azul, pienses en el concepto masculino, lo masculino, un varón. Y cuando detectes rojos o rosas, toda esta familia cromática, por favor, ten muy en cuenta que Hilma nos está hablando de amor no carnal, amor espiritual. A buen seguro que, según yo te voy platicando de Hilma, estás comprobando un salto vertiginoso entre lo que yo he llamado su prehistoria naturalística y los cuadros, las obras que crearon el mito Hilma af Klint. Fíjate, qué salto tan inmenso, tan estratosférico en relación con sus primeras búsquedas. Todo lo que hay detrás de los cuadros de Hilma af Klint ya no solo es lo mediúmnico, es algo más. Siempre que explico a Hilma af Klint no puedo no hablar del espiritismo, una corriente de ocultismo, de misterio, recordemos, proviene del griego místicos, lo oculto, el misterio, literalmente, que se dio a finales del siglo XIX y que hoy aún perdura. El espiritismo básicamente sostiene que los seres humanos que estamos en la Tierra nos comunicamos con personas que vivieron en esta Tierra pero ya no viven, o sea, accedieron a otro plano. Generalmente solemos decir que es un plano superior, pero podría ser también inferior, sin que esto significara que existe una involución en su proceso evolutivo. Bien, en cualquier caso, estos espíritus ya no poseen cuerpo físico. ¿Qué consigue el espiritismo? ¿Qué conseguía Hilma af Klint? Relacionarse, comunicarse con estos espíritus, y estos espíritus le dictaban, ella así lo sentía, las obras gráficas que ella nos legó. Y si esto te ha parecido pelín rebuscado, fíjate lo que te agrego. Pero es que además Hilma af Klint era teósofa, o sea, practicaba la teosofía, una rama también del ocultismo que sostiene que el hinduismo, el budismo, el gnosticismo y el neoplatonismo se pueden agregar unos saberes con otros, unas conciencias con otras, y dar a luz precisamente esta actividad, la actividad de teosofía, de acceso a una sabiduría teológica, pero que nada tiene que ver con las escuelas religiosas históricas, sino con un compendio de todos los grandes movimientos y de todas las grandes prácticas espirituales que estos teósofos consideran las únicas válidas. Y ahora mismo dirás, Jack, todo esto está muy bien, pero ¿de dónde sacaba la información gráfica Hilma af Klint que luego volcaba en sus obras, las que nos ha legado? Bueno, la sacaba de las famosísimas séances. ¿Qué son las séances? Bueno, las habrás visto en multitud de películas de serie B o de pseudo terror. Son literalmente las sentadas de los espiritistas. Los espiritistas se reúnen en una sala, a ser posible tranquila y cerrada herméticamente. Si también esto fuera posible, bajan las luces y comienzan a meditar, comienzan a intentar detener los pensamientos interferentes. Y transcurrido un lapso, bueno, razonable, se toman de las manos, crean un círculo sobre la mesa y comienza el momento de invocación a los espíritus. Con todos los vientos de cara, los espíritus, según la sesión, proporcionan lugares, proporcionan información sobre personas, proporcionan, y este es el caso de Hilma af Klint, proporcionan
señas de identidad eminentemente gráfica. Ahora, Hilma solo tiene que encaminarse a su taller y pintar estas señas. ¿Y al servicio de qué disponía Hilma sus brochas o sus pinceles en relación con estas señas gráficas? Bueno, al servicio de crear un mapa de la historia de la humanidad, nada menos. En específico en una serie famosísima conocida como The 10 Largest, los 10 más grandes o los 10 gigantes, que genera un corpúsculo dentro de su obra que, como su nombre indica, tiene que ver no solamente con la intención de sus estrictos centímetros cuadrados, son los 10 cuadros más grandes que pintó, sino que también acogen un montón de información gráfica que tiene que ver con las 10 eras humanas más importantes, siendo que la primera es la niñez y la última es la ancianidad. Las 10 más grandes caminan de una a otra en un sentido o en el sentido involucionado. Bien, en realidad estas obras de Hilma no eran tan grandes, pero sí lo eran en relación con las que se solían practicar, los formatos que se solían pintar en la bisagra del 19 al 20. Estas obras de Hilma miden alrededor de 240 por 320 centímetros, algo así como 6 metros cuadrados de superficie. Recuerda que en plástica hablamos de grandes formatos siempre que el área total supera los 4 metros cuadrados, los 2 por 2 metros. Y ahora mismo estás pensando, Jack, dato absolutamente baladí. Bueno, no tanto, porque por una sencillísima razón, cuando un pintor pinta un cuadro que le excede a su propia antropometría, ese cuadro no se pinta con la mano o con el brazo, se pinta con todo el cuerpo, se pinta bailando con todo el cuerpo, caminando por esa superficie, pintando en vertical sobre esa superficie, pero en cualquier caso danzando delante y encima de ella. Pero cuando una obra se pinta en formato pequeño, solamente se pinta con el codo, con la muñeca o, si me apuras, con los dedos. Y como muy bien puedes colegir, esto significa que unas obras crean momentos más apabullantes y otras obras crean momentos más íntimos. Si quieres conseguir lo contrario de lo que el proceso te va a ir generando, debes invertir antes en tu cabeza la sensación de baile o la sensación de psicomotricidad asociadas a esta dinámica. Según has ido viendo obras, a buen seguro que te has ido preguntando por qué esta apariencia levemente lechosa de las superficies de Hilma. Bueno, tiene una explicación muy sencilla. Hilma pintaba básicamente con témpera. Te explico ahora mismo en qué consiste este método. Para explicarte lo que es la témpera debemos repasar rápidamente lo que es cualquier tipo de pintura. Recuerda, un pigmento que cohesionamos con un aglutinante. Pigmento más aglutinante, cualquier pintura. Dependiendo de qué aglutinante utilizamos, llamamos a esa pintura de una forma o de otra. Ejemplo, un pigmento cohesionado con goma arábiga. Eso crea una acuarela. Bien, la témpera es exactamente eso, un pigmento con goma arábiga o bien con yema de huevo. Vale, pero ese aspecto lechoso, ¿por qué sucede? O también te surgirá otra pregunta, y entonces, ¿qué diferencia hay entre una acuarela y la témpera, Jack? La diferencia es sensible. A ese pigmento con esa goma arábiga le añadimos talco, le añadimos un mineral que procede de la arcilla, es una arcilla más blanquecina, así que todos los colores quedan manchados en la témpera con ese vehículo, con esa materia de carga que cohesiona esa pintura y la transforma de acuarela en lo que llamamos témpera. Bien, Hilma utilizó básicamente témpera y de ahí su aspecto de lechosidad
veces insoportable. Hoy te he querido hablar sucintamente de Hilma af Klint, uno de esos escasos artistas natos de la historia de la humanidad que rápidamente se dan cuenta de que pintan para el futuro. Me llamo Jack Babiloni y llevo 46 de mis 54 años dedicado al estudio y la práctica de las artes plásticas, la literatura y la música. ¿Te ha servido este vídeo? Por favor, dale al like, suscríbete a mi canal. ¿Qué te parece la obra de Hilma af Klint? Déjamelo, por favor, en comentarios y nos vemos en el siguiente. Arigato gozaimasu.